Buenas tardes, profesor Adolfo Ramírez, gusto en saludarlo. Mi nombre es Franklin Moya, estudiante de Derecho en nuestra casa de estudio de la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, cursante del subproyecto Derecho Probatorio, y hoy vamos a conversar con usted lo referente a lo que es el módulo número 3 sobre la confesión, los tipos de confesión, lo que es la base legal de las confesiones y todo lo que tiene que ver con el debido proceso en nuestra legislación venezolana. Entendemos por confesión la declaración de voluntad que hace una o ambas partes sobre un hecho o sobre lo que ocurre en un hecho. Esta declaración tiene muchos tipos, o esta confesión tiene muchos tipos que pueden ser voluntarias. Bueno, esto lo veremos más adelante. Pero aquí también hay que tener en cuenta algunos elementos importantes dentro de la confesión, como el objeto. En sí el objeto es lo que ocurrió o lo que la confesión está realizando, los hechos que ocurrieron en realidad en ese momento. Tenemos de forma, la forma es cómo ocurrió, se ha denominado elemento intencional. ¿Por qué? Porque puede ser voluntaria, no puede ser voluntaria, es la forma de cómo se adquiere esa confesión. Y terceros, hay un elemento que es terceros, que si existen otras personas que están involucradas en el hecho como tal. Dentro de esta confesión tenemos algunas clases, lo mencionábamos anteriormente. Por ejemplo, la espontánea voluntaria, que es hecha por una de las partes o por ambas partes de forma libre y voluntaria, o sea, se confiesa lo que se hizo, se confiesa en la realidad de los hechos. Tenemos la provocada, que es cuando se involucra el juez, los abogados de ambas partes, y por lo general se hace mediante interrogatorios dentro del proceso. Esta es la expresa, que es cuando una de las partes declara libremente lo que ocurrió, y la ficta, cuando se declara confieso a quien no comparece en la contestación de la demanda, es decir, no se hizo una contestación a la demanda como tal. Tenemos una base legal bien sustentada, que nos habla, pero lógicamente empezando por nuestra Constitución, donde nos habla de la que es la igualdad, la equidad y el debido proceso en nuestra legislación venezolana, o el debido proceso que deben realizar los jueces y cada uno de los abogados que imparten el derecho a la justicia. También tenemos el Código Procesal o por el Procedimiento Civil. En su título 2, capítulo 3, título 2, nos habla de lo que es la confesión, los tipos de confesiones, y el Código Civil venezolano, que nos habla desde el artículo 1400 a 1405 de todo lo que es la parte de la confesión. Eso sería un basamento legal del debido proceso. Ahora bien, tenemos las posiciones juradas. Cuando hablamos de posiciones juradas, son una serie de preguntas, un parlamento, algunas preguntas que se realizan durante el proceso y que deben ser contestadas con obligatoriedad por las partes que están involucradas. En este caso tenemos esos elementos que hay que analizar también. Dentro de eso lo dije ahorita, la obligatoriedad. Es decir, en el artículo 403 obliga durante el juicio a la persona que esté ahí a decir la verdad, a contestar bajo el juramento lo que ocurrió, dar respuesta a lo que pasó. También tenemos otro elemento que es la reciprocidad, es decir, el principio de lealtad procesal, de decir la verdad, de la igualdad de las partes, no irse por un solo lado, sino ver los distintos aspectos del proceso. Otro elemento sería la citación. El artículo 416 nos habla que la citación debe ser por escrito, debe hacerse en un día hábil, o sea, designar un día y hora para que la persona vaya a declarar, a confesar los hechos que ocurrieron. Tenemos los términos para promover y el momento de absorberla, el 405, el Código de Proceso Civil, nos habla que las posiciones solo podrán efectuarse sobre los hechos pertinentes, es decir, lo que ocurrió en verdad. La absolución de las posiciones juradas, el 404 nos habla que si la parte fuera una persona jurídica, absolverán las posiciones el representante de la misma, es decir, el representante en este caso sería el abogado como tal. Ahora bien, el abogado o la persona o representante de la empresa. La excepción de la obligatoriedad es que en el 408 estipula que hay unas personas que no están obligados a comparecer, personas que por su posición, presidente o presidente del Tribunal Supremo de Justicia, o todas algunas que la ley así lo emita como tal. También podemos hablar de lo que es la prueba testimonial. Son declaraciones de testigos bajo juramento, es decir, la verdad, la verificación de los hechos que ocurrieron, la forma directa, es decir, la forma directa se obtiene la verdad de forma directa.
o sea, lo dicen las personas que estuvieron en ese hecho delictivo, si se puede decir así, o dentro de ese hecho que ocurrieron los hechos. La importancia. Dentro de esta prueba testimonial tenemos valor probatorio e importancia. Importancia porque en la mayoría de los casos los testimonios pudieran ser falsos, pero es donde involucra lo que es la parte del juez para detectar la verdad. Y el valor probatorio se dice que no es pleno. ¿Por qué? Porque al final de un juicio o al final de la declaración de ambas partes, el juez tiene la potestad para meditar y dar una sentencia oportuna al caso. También tenemos la prueba como testimonio, donde existen ciertas facultades que vamos a analizar en este momento. La inhabilitación de testigo. ¿Cómo procede una inhabilitación de testigo? Menor de edad, menor de 12 años, causa de demencia, que sea un familiar, cónyuge, o sea, todo eso le prohíbe a la persona o el debido proceso prohíbe que tener esos vínculos directos. Promoción de testigo, el artículo 483 del Código Procesal Civil, admitida la prueba, se fijará el lapso o tiempo para citar a los testigos como tal. Carga de la prueba, el artículo 506 del Código de Procesamiento Civil, las partes tienen que probar respectivamente la afirmación de los hechos. Es decir, cada una de las pruebas o cada una de las partes tiene que probar lo que ha dicho, es decir, consignar todo lo que considere como prueba para esclarecer los hechos. Y los lapsos procesales están estipulados en el artículo 395 al 400 del Código Procesal Civil, y que concluido estos lapsos procesales, el juez, analizando cada una de estas pruebas, cada uno de los elementos que involucrados en ambas partes, puede dictar cualquier medida o cualquier sentencia a favor de uno de los casos como tal. También, vamos a hablar de las facultades de los jueces. ¿Qué facultades tienen los jueces en el debido proceso, en este caso en el de proceso venezolano? Los jueces deben garantizar que los actos procesales se realicen y se cumplan con cabalidad, es decir, que se cumpla la ley, que se cumpla con la Constitución, con el Código de Procesamiento Civil, con el Código Civil y lógicamente con el derecho probatorio que tiene cada uno de las partes para probar, valga la redundancia, si ocurrió ese hecho delictivo o si no ocurrió. Dentro de esa facultad de los jueces tienen una juramentación y unas generalidades. Juramentación es: los jueces deberán ser críticos, espontáneos, funcionarios judiciales que estén acorde al derecho venezolano, y lógicamente deben ser abogados, deben tener un currículum o algo, o una personalidad apta para ejercer esos cargos. Y las generalidades tienen el poder de juzgar al hombre, de quitarle la libertad, de absolverlos en todo caso, pero lógicamente esto se hace cumpliendo el debido proceso. Con todo eso que hemos hablado de las diferentes pruebas, se debe probar si en verdad es culpable o no de lo que se le está incurriendo o del hecho que se le imputa a cualquier persona. También estaremos analizando lo que es la tacha de testigo. La tacha de testigo es el acto por el cual la parte denuncia la ineptitud legal o inaptitud legal testimonial en esa causa, es decir, por qué ese testigo no puede acudir a declarar. Su base legal está en el artículo 377 hasta el 480 del Código Procesal Civil, y el motivo es: si la parte contraria opuso una tacha, o sea, es decir, si se opone una tacha de un testigo, no quiere decir que la otra parte tenga un testigo menos, no, puede reemplazar a ese testigo para que haga su declaración, y el objeto es impugnar la ineptitud del testigo argumentando un causal que lo estableció en el Código Procesal Civil. Es decir, porque por algún vínculo, entonces no puede ocurrir a declarar como tal. Esperemos esto ha sido de agrado, de gusto dentro de lo que es el debido proceso del derecho venezolano, lo que es la parte de las pruebas del derecho probatorio, de cómo probar, de cómo son las facultades del juez, de cómo son el respeto a la base legal y constitucional de nuestro derecho. Y esperemos encontrarnos en otra oportunidad. Que tengan muy buena tarde, se les quiere, bendiciones para todos.